Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Miramos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Oh, amamos tu presencia, oh Dios. Sí, amamos tu presencia, Dios. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Saludamos a todos con la paz de Jesucristo, agradecidos a Dios por poder reunirnos para adorar juntos a Dios. Este es un tiempo muy especial, porque es un tiempo donde cada uno desde nuestro hogar podemos conectarnos no solamente con el otro, sino conectarnos con Dios. Y ahora, sobre todo, conectarnos con su palabra. Y Dios tiene algo para comunicarnos. Y quisiera que juntos podamos compartir las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 11, verso 17, lo vamos a leer en adelante, y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Solamente voy a tomar algunos versículos y lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 27. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro
ya llegaba 4 días muerto o 4 días en la tumba. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Hoy quisiera hablar, y como título del mensaje, es la realidad que tienes que enfrentar o que tenés que enfrentar. La realidad que cada ser humano tiene que enfrentar es de lo que hoy quisiera hablar. Esta pandemia ha puesto en jaque a toda la humanidad. Los contagios y el número de fallecidos en todo el mundo es un tema que preocupa no solamente a las autoridades, los sanitaristas, los científicos, sino también aún a las familias y a nosotros. Nos preocupa mucho esto. Lo que estamos viviendo nos habla de la frágil realidad de la vida. La vida es muy frágil. Aquí encontramos en esta historia que al enterarse Jesús de la enfermedad de Lázaro, porque había enfermado, le dice a sus discípulos primero que esta enfermedad que Lázaro tiene no es para muerte. Pero luego, seguidamente, luego le dice a los mismos discípulos que les anuncia que Lázaro murió, pero que irá a despertarlo, o sea, resucitarlo. En esta familia y en particular en Lázaro nos vemos representados cada uno de nosotros. Este es uno de los milagros más sorprendentes y emotivos del ministerio de Jesús. Esta historia nos muestra la realidad que toda persona tiene que enfrentar, la muerte. Pero también hay otra realidad, que es el amor de Jesús. Y por eso es que esta familia, de alguna manera, representa la vida de todo ser humano. Representa porque todos tenemos que enfrentar la muerte, pero también la familia es la que está enfrentando estas situaciones a veces dolorosas. Lo que tuvieron que enfrentar ellos, al igual que la humanidad, es la muerte. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. La muerte nos introduce a la eternidad y a un mundo invisible. La muerte es el pasaje o es el vehículo para introducirnos en la eternidad, pero también en un mundo no visible, del cual nosotros estamos hoy ajenos a él. La Biblia habla de la muerte utilizando varios términos que tienen que ver con realidades, no son simplemente sinónimos o juego de palabras, sino tienen que ver con la realidad de lo que sucede cuando llega la muerte. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí la muerte se le llama dormir, pero también la Biblia habla de muerte cuando la persona abandona el cuerpo. Alguien fallece o muere cuando entra a dormir, dice la Escritura, duerme. Pero también, y sobre todo, hablamos de dormir para aquellos que han puesto su fe en Jesús. Pero también la Biblia habla de abandonar el cuerpo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Otro de los términos que utiliza la Biblia es
cuando Dios pide el alma, es pedir el alma. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por lo tanto, es cuando alguien va a partir, tiene que ver con dormir, tiene que ver con partir, pero también tiene que ver con que Dios pide el alma. Es Dios el que está pidiendo el alma de la persona. Por eso es que el alma se separa del cuerpo. La Escritura utiliza también esto como partir de esta vida. Filipenses 1:23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos habla que morir también tiene que ver con partir, partir del mundo de los vivos, partir de esta tierra a una realidad distinta, a un estado diferente. La muerte física en todo hombre es inevitable. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, la muerte tiene que ver con algo establecido, pero ¿para qué? Para todos los hombres. Es inevitable, la muerte puede llegar a cualquiera de nosotros y en cualquier momento. La realidad o lo cierto es que todos moriremos, más temprano o más tarde, más acá o más allá, en un lugar o en otro, bajo una circunstancia u otra. Todos tendrán que responder a esta realidad. Es una realidad de la cual no queremos hablar mucho, pero es algo que tenemos que enfrentar. Por eso el título del mensaje tiene que ver con justamente con la realidad que tenemos que enfrentar, con esta realidad que todos tenemos que enfrentar. El hecho de que todos los hombres tienen que morir es evidencia de que todos pecamos. La muerte tiene que ver con la consecuencia del pecado. Cuando hablamos de muerte y cada vez que están los resultados de la muerte, como la tristeza, la pena, la congoja, la separación y todo lo que significa la pérdida de un ser amado, nos hace recordar de que todos hemos pecado. Y dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos pecaron, sin excepción, sin excepción de nadie, ni religioso ni no religioso. La Escritura engloba y generaliza a toda la raza humana. Todos pecaron. Y la palabra del Señor dice en Romanos 5:12 que teniendo esta condición de pecado y pecaminosa, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado ingresó a la raza humana a través de Adán y de Eva. Con el pecado vino la consecuencia del mismo, que es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Todos los descendientes de Adán nacen con una naturaleza pecaminosa y por eso hay una tendencia siempre hacia el mal. Por ese motivo la Escritura dice que todos pecaron y nos dice que justamente por cuanto dice la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte no es que es un efecto o algo que está afectando a la humanidad porque sí, o por responsabilidad simplemente de Adán, sino que también tiene que ver con nuestras propias culpas, nuestros propios pecados. Por esa razón, la muerte es de alguna forma la evidencia de que hay pecado. La muerte ha ingresado por causa del pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, el alma que pecare.
Y si la Escritura dice que todos pecamos y que todos están separados de Dios, justamente el alma que pecare morirá. Esa es la consecuencia del pecado. La raza humana hoy está lamentablemente afrontando y sufriendo las consecuencias del pecado. La muerte no es otra cosa que la realidad o consecuencia del pecado. Ahora, cuando miramos las Escrituras, y les decía que de alguna forma esta historia tiene que ver con la humanidad y con lo que nos pasa a todos nosotros, cuando Jesús se entera, él se queda en el lugar donde está y no va todavía a Betania. Ahora, le preguntaron al Señor Jesús, y es más, algunos de los que estaban allí, de la multitud, dijo, sanó a los ciegos, no pudo estar aquí para evitar esto. ¿Por qué Jesús no estuvo? Es una buena pregunta para hacer. ¿Por qué Jesús no estuvo en el proceso de la enfermedad de Lázaro? ¿Por qué no evitó que muriese? Si él podía evitar, podía haber intervenido antes y haberlo sanado antes. ¿Por qué, sabiendo Jesús lo que iba a suceder, no vino antes a Betania? El milagro aquí tiene una característica distinta. Lo vemos a Jesús realizando milagros de resurrección. El Señor resucita al hijo de aquella viuda de Naín que su hijo había muerto. También a la hija de aquel principal de la sinagoga que había muerto y la resucita. Pero esta muerte tiene una característica distinta. Primero, esta era una familia que Jesús amaba, eran amigos de Jesús. Pero también hubo un proceso hasta que Jesús llegara, y Jesús cuando llega, Lázaro ya había muerto y hacía 4 días que él estaba muerto. Este milagro tiene una característica distinta, porque Lázaro representa a la humanidad, representa a todos nosotros. No es un milagro más que Jesús hace. Jesús quiere dejarnos una enseñanza y quiere mostrarnos la realidad de la muerte, pero también quiere mostrarnos la realidad de su amor hacia nosotros. La muerte es una señal clara y contundente del precio del pecado. Vuelvo a reiterar las palabras que dije anteriormente. Es una señal clara y contundente del precio del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Mi querido amigo, el pecado no es gratis. El pecado trae consecuencias, porque, porque no podemos vivir una vida permisiva, desordenada, y que no haya consecuencias. ¿Por qué todavía no fue quitado del todo la muerte? Es una buena pregunta. ¿Por qué no fue quitada la muerte? Si el Señor Jesús venció a la muerte, ¿por qué no la quitó del todo? ¿Será para que nunca nos olvidemos de lo terrible que es la muerte y el dolor que produce? ¿Cuántas veces hemos tenido que estar junto a seres queridos que han tenido pérdidas, o nosotros mismos hemos sufrido pérdidas de seres queridos? Y sabemos lo doloroso que es la muerte, lo terrible que es la muerte, porque tiene que ver con un adiós, con separación, con perder algo, que las cosas no serán igual, que habrá una separación, para muchos hasta eterna, nunca más se verán. Para otros es un hasta luego, pero hasta luego, hasta volver a encontrarse, me estoy refiriendo a aquellos que tienen la fe en Jesucristo y la resurrección en Él, a pesar de que están despidiendo a un creyente, no dejan de tener tristeza, porque hasta que lo vuelvan a ver, hay un largo camino sin tener a ese ser querido. Por eso, la muerte es una de las consecuencias del pecado más terrible que pueda haber. Es doloroso. ¿Por qué Jesús no quitó la muerte? ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro fuera expuesto a la muerte para luego resucitarlo? Y no lo resucitó apenas murió, sino después de 4 días, cuando aún su cuerpo estaba deteriorado. Es porque el Señor quiere que no nos olvidemos de lo terrible que es la muerte.
porque hay una muerte aún mucho peor, que es la muerte eterna. Y la consecuencia de morir sin perdón de pecados y sin salvación traerá un estado aún peor todavía y más doloroso, que es la separación eterna de Dios. Así como es doloroso la separación del ser amado, así también es dolorosa la separación de Dios. Cuando alguien está separado de Dios, hay dolor. Cuando alguien está separado de Dios, también hay algo terrible que se está produciendo en su vida, porque hay una ausencia que no puede ser completada con nada. Por eso es que hay personas que intentan de llenar ese vacío que ha dejado la presencia de Dios con placeres, con vicios, con entretenimiento, con pasatiempos, y se dan cuenta que ese vacío no puede ser sustituido con nada. Es que ahí es lo que se llama muerte, separación. Solamente la vida de Jesús puede traer plenitud a nuestra vida, y Jesús nos quiere hacer ver lo terrible que es la muerte. Por ese motivo, yo pienso que el Señor no llegó antes y no resucitó antes, no sanó antes a Lázaro, ni lo resucitó antes, porque hubo un proceso muy doloroso del cual quería que nosotros nos diésemos cuenta. Eclesiastés capítulo 7, verso 2 dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mis queridos amigos, ese es el fin de todo hombre. Todo ser humano, querramos o no, es algo inevitable. Tendremos que pasar por ese proceso. Por eso el Señor quería que reflexionemos y quiere que reflexionemos. Primero sobre la realidad de la muerte, pero también la realidad de la obra de amor de Él. Marta y María pusieron su fe en Jesús y pusieron la fe en Él. Vemos las declaraciones tanto de Marta y María, tanto una como otra, le dijeron a Jesús en dos tiempos distintos. Primero Marta y después más tarde María dijeron exactamente las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, esto no fue un reproche hacia Jesús. No fue un reproche como diciendo, si hubiese estado acá. No, ellas sabían de quién era Jesús. Ellas conocían a Jesús, tenían la seguridad que si Jesús hubiese estado presente, Él no hubiese permitido eso, no hubiese permitido la muerte de su hermano. La muerte no hubiera podido sujetar a su hermano, porque Jesús era el Mesías, y es el Mesías, no es que lo era, sino que es el Mesías. Lo conocían, pero no simplemente como un maestro, como un hombre bueno. No lo conocían simplemente como un rabí, sino que lo conocían como el verdadero Dios y la vida eterna. Marta le dice al Señor: yo sé que tú eres el Cristo, que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ella confiesa la divinidad, pero también la misión. Confiesa la divinidad de Jesús. Él es Dios, pero también confiesa su misión al decir, tú eres el Mesías, el Cristo. ¿Cuál era la misión? De morir por nuestros pecados. Ocupar nuestro lugar, morir para que nosotros no tengamos que morir. Jesús Él es la resurrección y la vida. Y ahí lo vemos en la Escritura, cuando dice en el verso 25, 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús declara su autoridad. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, va a vivir. En mí va a vivir. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Esta fue la pregunta, que terminó con esta pregunta, pero primero fue una afirmación. Yo soy la resurrección, dijo Jesús, pero también la vida. El que cree en mí,
como dijo el Señor Jesús, en mí vivirá. El que cree en mí vivirá. Y después de haber muerto, el Señor trae a la resurrección. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección. Jesús destruyó totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. ¿De qué forma? Lo que nos ata a la muerte, al castigo eterno, nos ata a la muerte terrenal, a la muerte física, pero también a la muerte eterna, es el pecado. Y Jesús, al venir, Él vino con una misión de anular todo eso que estaba en contra de nosotros, librarnos de la condenación de muerte. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Qué precioso pasaje que nos habla de que la muerte de Jesús no tuvo que ver con un hecho histórico para recordarlo en Pascua. La muerte en ese madero tuvo un propósito, llevar esa lista larga de pecados, de culpas que teníamos cada uno de nosotros y que nos era contraria, y que por la suma de todos esos pecados, la suma nos daba la muerte, el resultado era la muerte física y la muerte espiritual. Pero Él lo clavó en la cruz, Él murió por nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Él pagó nuestras culpas. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió en tu lugar, murió en mi lugar. Por eso es que Él nos vuelve a dar vida. A los que estábamos muertos, Él les da vida. Resucitar tiene que ver con volver a dar vida. Y Él nos volvió a dar vida a través de su sacrificio. Nosotros éramos los pecadores y merecíamos la paga del pecado, la recompensa, las consecuencias del pecado. Pero Él sufrió las consecuencias por nosotros, por eso murió en la cruz. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí, no porque lo hubiésemos merecido, no porque hubiésemos hecho algo bueno para merecerlo, sino por el simple acto de su amor hacia nosotros. En forma inmerecida lo hemos recibido. Primero de Juan capítulo 3, verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida. Él ocupó tu lugar, Él ocupó mi lugar. Él murió por ti, Él murió por mí, para que tú y yo no llevemos la condenación de la muerte, para que podamos ser libres de esa condenación. Él es la resurrección, es el único que puede darte vida. ¿Por qué? Porque Él murió por ti, Él murió por mí. Es el único que ocupó nuestro lugar. Pero dice, también yo soy la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Jesús no es simplemente el que nos da nueva vida. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida. Él es la vida en sí. Por eso Él tiene la capacidad y el poder de darnos vida, recrear algo que está muerto, volverle a dar sentido a algo que no tiene sentido, porque Él es la vida. Juan 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús
no indica que otro es algo o algún elemento es el que nos va a dar la vida. Por lo general decimos, este remedio es el que te va a curar, este es el que te va a tonificar, este es el que te va a dar vigor, señalando algo, un elemento ajeno, que es eso lo que tiene propiedades. Pero Jesús no señala a nadie con la propiedad de darnos vida, de dar vida a lo que está muerto, recuperar lo perdido. Él se señala a sí mismo. La Escritura lo señala a Él como el único camino, como la única alternativa, como el único mediador, como el único que puede ayudarnos, como el único Salvador. Él es la vida. Por eso dijo Jesús, yo soy. No habló de otro, sino dijo, yo soy. Y cuando Jesús estuvo en Betania, después de haber declarado estas palabras que Él era la resurrección y la vida, le pide, Él de alguna forma pregunta dónde lo han puesto. Y todos van hacia donde está el sepulcro de Lázaro. Y allí Jesús llora. Es el único pasaje, algunos dicen que es el versículo más corto de toda la Biblia. Y es el versículo donde nos refleja el amor, el sentimiento, la compasión de Dios hacia Marta, hacia Lázaro, hacia María, pero también hacia toda la humanidad. Jesús llora ante el dolor de Marta y María, porque es el dolor de todos frente a la eternidad. Porque cuando alguien fallece, enfrenta la realidad de la eternidad. Dijimos que la muerte es el pasaje a la eternidad y al mundo invisible. Y Jesús llora por el dolor que están enfrentando Marta y María. Él llora por la condición humana también, porque es la condición de todo ser humano, porque allí está la humanidad sufriendo por las consecuencias del pecado. Allí está la humanidad sufriendo la paga del pecado y Jesús llora por esa condición, porque Él se duele en nuestro dolor. Llora también por todos nosotros, porque Él ve el efecto y el pecado y el mal que ha generado en nuestra vida. Él llora también por ti y por mí. Y aunque tú y yo todavía no teníamos existencia, pero cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, está llorando por toda la humanidad, presente y la porvenir, porque todos hemos de pasar y toda la humanidad, por causa del pecado, está sujeta a la misma situación. Pero estando allí frente a la tumba, después de haber llorado, el Señor da gracias en una oración muy sencilla, y Él dice, Padre, te doy gracias. Y Él no es que necesitara orar, pero lo hizo por los que lo estaban escuchando. Y Jesús le dice a Lázaro, en una versión dice, Lázaro, sal fuera. Y en la versión que tomamos hoy, la nueva traducción viviente, dice, sal de ahí. Y cuando Jesús le dice, sal de ahí, fue una voz audible, una voz con autoridad. ¿Por qué? Porque Él es, dijimos, el que vuelve a dar vida. Porque Él es la paga de nuestros pecados. Porque Él, de alguna forma, pagó para que cada uno de nosotros no permanezcamos muertos. Él sufrió nuestros dolores para que tú y yo podamos ser consolados. Él allí, cuando le dijo, sal de ahí, le dijo a Lázaro, Él estaba venciendo la muerte. En Romanos capítulo 5, verso 12 al 17 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
así como por el pecado de Adán, que fue el que inició y transmitió la muerte, el pecado y la muerte a toda la raza humana, y hasta el día de hoy se están sufriendo esos efectos. La muerte reinó por causa del pecado, pero por medio de Jesucristo ahora puede reinar la vida, puede reinar vida en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él es el único que tiene capacidad para quitar la muerte, pero tiene capacidad para quitar la muerte porque Él dio su vida primero. Él murió, Él pagó el precio. Por eso Él tiene la capacidad de quitar la muerte. No solamente porque es Dios y tiene la autoridad como Dios, sino también porque tiene el mérito y lo hizo. Y Él pagó legalmente por nuestras culpas. Por eso es que Él quita la muerte. Es el único que puede quitar la muerte de ti. Porque la muerte no es solamente la separación del cuerpo del alma, también es la separación de nuestra alma de Dios. Porque hay personas que, aunque tienen una vida rutinaria, ordinaria, una vida común, sin embargo, están muertos. La Escritura dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que hay una muerte espiritual. Puede ser que estés muerto por dentro y tú lo sientes, porque ya no hay esperanza para ti, ya no hay propósito, no hay sentido, porque no encuentras sentido y propósito a tu vida, porque se han muerto también esperanzas en ti, ya no hay ninguna ilusión, no hay un mañana, todo es deprimente, es penoso y triste. Se han muerto proyectos, se ha muerto un matrimonio, posiblemente se han muerto ilusiones en tu vida y ya no hay esperanza de nada. Pero Jesús está aquí para quitar la muerte. Y dice la Escritura, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que ver con que Cristo murió, pero también resucitó. Y cuando Él resucitó, Él tuvo victoria sobre la muerte para darnos victoria también a nosotros. Porque Él venció, nosotros también podremos vencer. Isaías capítulo 25, verso 8 nos dice: destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y en el mismo pasaje lo encontramos en 1 Corintios 15, 26, reiterando esta misma verdad. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte fue el primer efecto exterior y visible del pecado, allí en el huerto del Edén. Pero también será el último efecto del cual seremos salvos. Jesús te quiere hacer salvo y librarte de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Pero un día, ese postrer enemigo, postrer enemigo, como dice la Escritura, será destruido. La muerte será arrojada al lago de fuego, dice la Escritura. La muerte es el último enemigo a ser vencido. Y tú dirás, ¿por qué el último? ¿Por qué al final? Por lo que dijimos anteriormente. Creo que Dios, y es un pensamiento personal, pero creo que Dios deja allí esa señal para que nos demos cuenta de la terrible consecuencia que es el pecado, de las consecuencias dolorosas que trae el pecado. ¿Para qué? Para que reflexionemos en nuestro corazón y para que nunca nos apartemos de él. En el Señor solamente podemos tener vida e inmortalidad.
Y quisiera terminar con dos pasajes de la Escritura. Juan capítulo 5, verso 28 y 29, dice, no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Jesús dijo, no se sorprendan, pero un día se va a escuchar una voz, de la cual habló Pablo, esa voz de trompeta, esa voz de mando, que es la voz de nuestro Señor Jesús. Fue la voz que Lázaro escuchó, que le dijo, sal de ahí. Y es la misma voz que hoy a través de este mensaje estás escuchando tú. El Señor te está llamando. Él te llama por tu nombre, que salgas de ahí, que salgas de ese lugar de pecado, que salgas de ese lugar de muerte. Él te quiere dar vida. Él quiere que puedas tener inmortalidad. Él quiere que puedas vencer y estar para siempre con Él. Pero necesitas recibir a Jesucristo. Jesús dijo, cuando habló con Marta, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Pero todo aquel que vive y cree en mí, afirmó Jesús, no va a morir. Si tú crees, necesitas creer que Jesús es el único Dios, que es el único Salvador. Recibir el perdón de tus pecados a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Recibir el perdón de tus pecados por su nombre en las aguas del bautismo, para que tus pecados sean perdonados y de esa forma sea quitado lo que trae como consecuencia la muerte. Solo allí podrás tener vida. Por eso Jesús dijo que el que cree en mí, estando vivo, permanece en mí estando vivo, no morirá. Y cuando habló de no morir, estaba hablando justamente de nunca más estar separado de Él, pero también que puedas vivir eternamente para siempre con el Señor. Y allí con el Señor, Él secará las lágrimas, dice el Señor. Él secará las lágrimas y ya no habrá más dolor. El dolor que produce la muerte, el dolor que produce la separación, es terrible, pero Jesús lo venció. Y Él quiere ofrecerte hoy, a ti, no solamente su perdón, sino también su amor. Ese amor reflejado en ese sacrificio. Por ese amor tan grande que tiene hacia ti, hacia mí, hacia todos, murió en esa cruz. Y por ese sacrificio, por esa muerte, hoy podés recibir el perdón de tus pecados. Es una realidad que tenemos que enfrentar. La realidad de la muerte. Hoy esto cobra más sentido que nunca. Hoy nuestra sociedad está en vilo. No se sabe quién partirá. Y yo te quiero preguntar, si hoy te tocara partir de esta vida, si tuvieras que, si tu alma fuera pedida, si fuera tomada, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para irte con Jesús? ¿Has recibido el perdón de tus pecados para ir con Jesús? Porque si todavía no recibiste el perdón de tus pecados, no estás preparado.
La muerte seguirá teniendo poder sobre ti, porque recuerda que lo que le da poder a la muerte y dominio y reino sobre tu vida es el pecado. Pero si el pecado es quitado, ya no hay motivo para que te siga reteniendo la muerte. La muerte tiene que dejarte. Y Jesús es el que te llama. Jesús hoy te está llamando a que puedas dejar la muerte, que puedas dejar el pecado y que puedas recibir vida en él. Para eso necesitas recibir el bautismo en el nombre de Jesús, para que puedas pasar de muerte a vida. Quisiera orar contigo en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Señor, gracias por mostrarnos. Y yo hoy, Señor, no es que esto me asuste o me ponga mal. Esto no es para deprimir. Es una realidad que estamos viendo a diario. No sabemos en qué momento, cuándo, dónde sucederá, pero todos tendremos que responder, todos tendremos que enfrentar esta misma realidad, la realidad de la muerte, pero también la realidad de la eternidad. Pero Señor, sé que puedo enfrentarla de una forma distinta, que tú, Señor, moriste en la cruz, pagaste por mis pecados, para que yo pueda enfrentar esta realidad de una forma distinta, de forma tal que ya no le tenga temor a lo que va a pasar, no tenga temor a lo porvenir, porque sé que mi vida está segura en ti, porque sé, como dijo Pablo, que estar contigo es mucho mejor, porque aquellos que parten en ti, Señor, no quedan su memoria allí para el olvido, sino por el contrario, Señor, van a tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Yo quiero recibir el perdón de mis pecados si no lo he recibido. Quiero estar preparado para ese momento. No quiero encontrarme con la realidad de enfrentar un momento tan difícil de mi vida y no estar preparado. Yo quiero estar preparado para la eternidad. Yo quiero recibir el perdón de pecado, Jesús. Yo quiero, Señor, que ese sacrificio que tú hiciste, aplicarlo en mi vida a través del bautismo, para que todos mis pecados sean perdonados, que yo pueda nacer de nuevo y que todos mis pecados sean borrados y así la muerte ya no tenga dominio sobre mí. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste, por tu amor, ese amor tan grande reflejado en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.